no quería dejar que esta semana pasara sin que habláramos sobre todo lo que sucede durante esta semana. Eh, Venus está empezando a tener todas sus tensiones. Inició este pasado lunes 16 de noviembre con la tensión a Júpiter y justamente el día de hoy, 18 de noviembre, crea la segunda tensión que tiene que ver con Saturno. Um, Recuerden que además cuando toca Júpiter, este Júpiter estaba unido por última vez a Plutón en Capricornio y estaba todavía eh, muy fresco, ¿no? De todo lo que vivimos en la luna nueva, en el signo de Escorpio, que fue muy fuerte, que fue muy radical, y que ahora empezamos a entender muchos de estos procesos desde el aspecto de las relaciones, desde el aspecto de lo emocional, de cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos desde ese lugar. Venus representa nuestra capacidad de conectar con emociones más elevadas. Y tiene que ver con un principio fundamental que tiene que ver con la satisfacción. Es esta búsqueda de esa satisfacción mayor, pero también podemos encontrar satisfacción en lo conocido, en estos viejos modelos, estos viejos patrones que hemos repetido, en lo familiar. Es decir, la satisfacción no siempre va a estar aliada o conectada con necesariamente un trabajo de conciencia. De hecho, puede ser lo opuesto. La satisfacción de ser, digamos, de acomodarme a las circunstancias, de resolver todo fácilmente, de quedarme allí donde no demanda mucha energía de una situación. Así que con todas estas tensiones, recuerden que Venus está en Libra en su signo zodiacal. Empezó la tensión cuando se opuso a Marte en Aries y luego empezó a crear estos aspectos de cuadratura tensos que tienen que ver con Júpiter, recién conectado con Plutón en Capricornio, y luego, justamente el día de hoy, con Saturno. Y acá empezamos a evaluar muchas cosas importantes. Si bien ha sido un año de profunda transformación todo este 2020, y ya para este mes tenemos en claro que las cosas han modificado, se han cambiado y que hemos empezado a tomar decisiones para crear algo distinto. Yo en el video de noviembre hablaba de que este mes sí es para empezar a dar pasos, empezar a dar saltos, empezar a solucionar muchas cosas que en los meses desde septiembre, octubre, empezamos a sentir con mucha duda y con mucha nebulosa, y noviembre ya se trata de empezar a ordenar ciertas cosas porque cambiamos completamente de energía para diciembre. Diciembre es un mes de eclipses, diciembre va a cambiar radicalmente la energía que hemos estado sintiendo, se siente como realmente como que ya este proceso de transformación y de remover estructuras está llegando como a un final. Obviamente todo esto va a tener una consecuencia. Y ahora Venus es el último planeta rezagado que empieza a crear estas tensiones. Cuando Venus hace esto, parte de lo que nosotros tenemos que preguntarnos es cómo yo me empiezo a relacionar con los demás. O sea, vuelve a establecer rupturas y cambios en la manera en que nos vinculamos, pero también tiene mucho que ver en cómo nos imaginamos y en cómo vamos creando nuestro mundo desde ese lugar creativo. Mi gato está jugando. Entonces, esta Venus nos habla mucho de de estas maneras en que nos relacionamos, desde la dependencia, les he puesto diferentes posts de otras cuentas muy interesantes que nos hablan de los diferentes tipos de apegos, que nos hablan de esas maneras que desde nuestra naturaleza emocional cómoda, que aparentemente es satisfactoria, empezamos a crear un intercambio con un otro, cuando en realidad no es satisfactoria, es cómoda, es distinta. Cuando hablamos del arquetipo Venus en los aspectos negativos, una personalidad muy venusina tiene que ver con una personalidad que quiere las cosas simples, no se quiere incomodar, está buscando la manera de sostener fácilmente y de sostener por mucho tiempo una situación, independiente de si es consciente o independiente de si es una situación buena. A veces el problema es resistir mucho en una situación creyendo que eso es lo mejor y de hecho lo que había que hacer era crear el cambio.
Entonces, la satisfacción que nos está pidiendo Venus es una satisfacción real, es una satisfacción creada desde la conciencia. Cuando Venus, después de todo este trabajo que hemos hecho, llega a estas tensiones, empieza a preguntarse, de alguna manera, ¿cómo empiezo a cambiar mis imágenes mentales? ¿Cómo empiezo a cambiar mis deseos? ¿Cómo empiezo a trabajar mucho más este lugar desde donde me conecto? Y tiene mucho que ver con vínculos porque está en su signo Libra, que es la manera en que yo veo al otro. Adicional, Mercurio, que ya volvió a ingresar a Escorpio, vuelve otra vez a oponerse a Urano en Tauro. Esta fue la última oposición. Durante esta semana empezamos a ver muchas noticias y muchos procesos que ya empiezan a mostrarnos resultados, es decir, que no solamente Mercurio está directo poniendo a una capacidad intelectual bastante clara, sino que además por última vez empieza a hablar con Urano y empieza a darnos sorpresas y claridades definitivas. Y por último también un aspecto muy importante que sucede justamente mañana, que es el Sol creando un sextil con Capricornio. Y acá es donde empezamos a tomar decisiones que son realistas, decisiones que son sostenidas en el tiempo, que tienen una duración y que hay un compromiso con nosotros mismos allí. Es por esto que noviembre se convierte en un mes de realmente tomar decisiones y realmente de crear unas pautas totalmente diferentes. No podemos cerrar este video sin hablar el 21 de noviembre, cuando el Sol ingresa al signo de Sagitario. Nos olvidamos de este mes Escorpio, que estuvo intenso de regeneración y de transformaciones hondas y profundas. Pasa a Sagitario y acá va a ser otra historia, porque además llegan los eclipses y tiene que ver con cómo cómo empezamos a identificarnos con una realidad que nos permita ser más libres y no siempre esclavos de los principios en los que nos hemos apoyado por siempre. Tiene que ver con una nueva situación, es como empezamos a conectar con esta enorme libertad al quitarnos un montón de disfraces que ya no nos representan. Así que el trabajo con los eclipses va a ser muy interesante porque nos estará hablando todo diciembre de cómo nos liberamos. Una vez entendemos que este disfraz que he usado por tanto tiempo ya no me queda. Ese mismo día, Venus sale de Libra, se libera de esas tensiones, ingresa a Escorpio, le faltará oponerse a Urano, y ahí es donde, cuando se oponga a Urano, van a haber muchos procesos de renovación. Esto lo hará el 27 de noviembre, de relaciones, donde soltamos definitivamente, donde nos liberamos o donde le damos una energía totalmente nueva a los vínculos en los que nos encontramos. Pero cuando Venus ingresa a Escorpio, ya empieza a ser un deseo regenerado para buscar algo mucho más profundo, mientras que nuestra conciencia está mirando hacia la libertad. Como es un año muy intenso y como estamos viviendo muchas cosas a la vez, les quiero invitar a nuestro taller del cierre esencial que haremos junto con Caivalia y que tendrán de hecho acceso para este sábado 21 de diciembre, de noviembre, si quieren participar ya. Toda la información saldrá en estos próximos días, pero este taller va a ser muy especial. Hablaremos de todo lo que sucedió en este 2020 y cómo lo podemos integrar con sabiduría. Hablaremos de todo lo que viene en el 2021, que también será muy importante, y entenderemos cómo todo esto que pasó fue tan importante para poder abrirnos a lo que viene durante el próximo año. Hablaremos de la sabiduría del zodiaco para cerrar ciclos y tendremos muchas herramientas muy prácticas de la mano de Andrea Jaramillo, que nos ayudará con técnicas catárticas para cerrar relaciones, técnicas de sanación para limpiarnos incluso energéticamente, habrá meditaciones, rituales de solsticio y muchas herramientas que ustedes necesitarán para poder cerrar muy bien este año. Así que toda la información saldrá en estos próximos días. Váyanse alistando para poder comprender mucho mejor todo esto y prepararnos. Diciembre va a ser un mes muy interesante, y para este mes de diciembre haremos una clase completamente gratis donde ustedes se pueden inscribir para ver todo lo que sucede en diciembre y cómo esto cierra el año y es tan importante este mes para lo que viene. Toda la información va a estar en www.astronaut.com. Ahí encuentran mucha más información, y justamente el día de hoy
salió el quinto capítulo del podcast de astrología esotérica para la vida diaria, donde hablamos de Venus. Empezamos a entrar en este arquetipo de Venus porque durante todas estas semanas Venus era protagonista. Así que entre más la entendamos, más podemos practicar desde una manera más consciente este arquetipo en nuestra vida. Les deseo una excelente semana, nos vemos la próxima semana y les deseo también